Muy bien, y pues vamos a pasar a la parte de la enseñanza. Como vieron en la portada, el tema de hoy es narrar cómo enseña el libro de Levítico, Dios hablando a través de él, verdades importantísimas, valiosas y que tienen figuras hermosas que te pueden hablar sobre la gran realidad que expresada a lo largo de toda la Biblia, pero que en esta ocasión la vamos a aprender enfocándonos en el libro de Levítico sobre cómo restaurar una vida. Este libro lo describe de una manera muy clara y vamos a estar aprendiendo estas verdades. Y me gusta acompañar a orar ahora por el tema de la enseñanza para que Dios sea el que nos enseñe. Padre bueno, pedimos tu asistencia, Señor, que tú vengas y nos ayudes, que nos instruyas, Dios, que las cosas escondidas desde hace muchos años, Señor, sean reveladas a nosotros, Dios. Que no existan situaciones que se queden como complejas, Dios, en la mente de la gente, Señor, sino que cada uno de nosotros podamos entender esas verdades sencillas que tú enseñas en tu escritura de cómo restaurar nuestras vidas o la vida de quienes amamos, Señor. Instrúyenos, te lo suplicamos. Amén. Y bueno, a manera de introducción vamos a iniciar con 1 Pedro 2:9, no es un pasaje de Levítico, pero lo vamos a utilizar para expresar la verdad que viene en todo el libro de Levítico sobre el sacerdocio y la salvación a la que Dios nos quiere llevar a todos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un pasaje hermosísimo, un pasaje que refleja de una manera muy fuerte y muy grande el cambio de vida que solamente Dios puede traer en las personas, y te dice cómo viene y Él hace un cambio por completo en las personas. Dice que Él te hace linaje escogido, que Él te hace parte de su familia, que eres real sacerdote, un real sacerdocio para Él, o sea, que eres parte de la realeza, parte de la familia del Rey del universo, que eres ahora un vehículo de sus propósitos, una nación santa, es decir, una nación, miembro de una nación que es la iglesia de Dios, apartada para Dios, el especial tesoro de Dios, pueblo adquirido por Dios, que Él pagó un precio para que pudiera ser parte de esa promesa preciosa, y te dice exactamente el cambio que Él hace en una persona cuando viene y trae la salvación de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos saca de las tinieblas y Dios nos introduce en su luz admirable. Y hablando de esta grande promesa que Dios hace, quisiera narrar una historia que ocurrió en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en donde pusieron un letrero de un jefe de una tribu que le apodaban Afrikaner, que él era un asesino probado, muchos decían que era terrorista, era líder de un grupo de bárbaros que había sembrado terror en muchas zonas, y que le pusieron un letrero diciendo que la población le ayudara al gobierno a encontrar a ese hombre Afrikaner, y pues la gente simplemente decía, ¿quién va a atreverse a ir a intentar atrapar a este hombre? Lo veían casi como una broma, y bueno, había obviamente una recompensa. Y un misionero que iba llegando a África y que hizo grandes obras por ese continente con la ayuda de Dios, evidentemente, que fue traductor de la Biblia a un idioma tribal de aquel continente, que lo amó, que dio su vida y que hizo muchas cosas por África. Él era valiente, él era consagrado. Y él, estando inspirado en la historia de la mujer sirofenicia, que ella le dijo a Cristo que aún los perros requerían comer las migajas que caen de la mesa de sus amos, y que Jesús, oyendo esa sinceridad con la cual aquella mujer expresaba su propia vida y reconocía el estado necesitado de su alma, le dio una grandísima salvación y le extendió su gracia. Y entonces, así como Dios salvó a aquella mujer sirofenicia que estaba muy perdida, que estaba muy dura, que estaba muy desviada, que estaba muy mal, y Jesús vino y extendió su gracia, decía, así lo puede hacer con ese Afrikaner. Todos le decían, tú estás loco, Roberto, tú no debes de hacer eso. Y él refutaba, bueno, yo voy a ir bien armado, pero es que él tiene armas por todos lados, tiene guerreros, tiene a sus hijos, tiene una banda completa. Y él decía, bueno, es que Dios va a ir conmigo. ¿Acaso no Dios podrá guardarme? ¿No puedo yo ir y encontrar a ese jefe africano y predicarle? Y bueno, él fue y se internó hacia donde estaba Afrikaner,
Lo lloraron mucho porque no regresaba y pasaron días y meses y no regresaba, lo daban por muerto, hicieron servicios en recordatorio de él y un día, después de mucho tiempo, regresó Roberto Moffat con Afrikaner detrás de él. Y muchos al ver que venía aquel hombre con el misionero, se empezaban a esconder, creían que podían correr peligro sus vidas. Y el gobierno, cuando vio al jefe tribal cambiado, convertido en una situación totalmente diferente, como dice el pasaje que leímos, de las tinieblas a su luz admirable, se quedó impresionado y le terminó entregando la recompensa de Afrikaner al misionero y le dijo que en vez de llevarlo a la cárcel o algo así, se lo daban a él para que él lo siguiera ayudando y lo pudiera restablecer y lo siguiera bendiciendo. Y entonces el misionero estaba muy agradecido con Cristo porque aquel hombre perverso a la mirada de todos los seres humanos fue rendido por la luz de Cristo y el más feroz y el más insalvable quedó conquistado por el testimonio del amor de Cristo y cambiado para gloria de todos. Y entonces el dinero de la recompensa dijo, yo lo voy a utilizar para civilizar a Afrikaner, para ayudarlo, le compró ropa, hizo cosas para ayudarle, para bendecirlo y para cambiarlo. Dios hizo eso con aquel hombre y Dios lo puede hacer con cualquiera. Dios no hace excepción de personas. Dios lo puede hacer contigo, lo puede hacer con cualquier persona que realmente quiera poner en práctica estos principios que vamos a ver en la Biblia, cómo pasar de las tinieblas a la luz admirable. Y lo vamos a aprender juntos y vamos a ver todo el caminito para poder entender lo que la Escritura nos enseña sobre cómo encontrar verdaderamente esa bendición y esa restauración, utilizando principalmente el libro de Levítico. Bueno, lo primero que hay que hacer es entender lo que Dios pide. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que hay una ley, que es una ley divina, que no es una recomendación, sino es precisamente una ley, porque es ley, dado que hay una pena si tú violas esa ley, y que es la ley de Dios. Y cuando una persona transgrede la ley de Dios, aquellos mandamientos que Dios dejó, que eran tan sagrados y tan importantes, que Él tuvo el cuidado de escribirlos con su mismo dedo y dejar una copia escrita en Moisés para que se las pudiera poner a todo el pueblo, los 10 mandamientos. Él dejó esa ley, la parte central de la ley escrita para todos nosotros, y era algo valiosísimo y muy importante. Cuando una persona transgrede los mandamientos, peca, es decir, viola la ley de Dios, y cuando está pecando y violando la ley de Dios, entonces queda destituido, ya no tiene la oportunidad de estar accesando a la gloria de Dios. Así que el pecado es entonces errar el blanco, hacer actos que te llevan a desobedecer a Dios y que te provocan que tú te destituyas de las promesas y de las bendiciones que Dios tenía para ti como ser humano y del deseo que tú tenías de aspirar y de estar ahí en comunión con Dios de una manera sencilla. Ahora el pecado te estorba, no es que Dios no pueda oírte o no te pueda ayudar, sino que el pecado hace una barrera con cada insulto, con cada grito, con cada maldad, y entonces no es que Dios se hubiera quedado manco o sordo para oírte, sino que los pecados han hecho una división entre Dios y el hombre, como lo dice otra parte de la Escritura. Y bueno, vamos a ver cómo el libro de Levítico, porque la enseñanza va a estar basada en este libro, nos dice cómo debemos de guardarnos y nos instruye para poder entender el camino de la restauración, del pecado que te lleva a las tinieblas y a deslizarte hacia la luz admirable. Primero que nada, hablando de la ley de Dios, queda expresada con mucha claridad en el libro de Levítico. El Levítico 18:6 dice la Escritura, por ejemplo, en lo tocante a la pureza en la familia, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. O sea, Dios mismo se identifica con la familia y te dice que tú estás ofendiéndolo a Él y no solamente a tu parienta próxima cuando tú vas y haces un acto perverso con alguna persona de tu familia. Porque hay lugares en donde no hay quizás mucha violencia, por ejemplo en algunas zonas del sureste, pero hay en la familia mucha violencia intrafamiliar. Hay personas que no respetan ni a sus propias hermanas, a veces ni a su madre, a sus primas, a sus tías,
y hay una depravación y una maldad increíble entre las propias familias. Y Dios dice que no debes de tú desviarte en cuestiones sexuales dentro de la propia familia. También, no solamente con la familia, sino también te dice que tú debes de respetar otras familias. Levítico 18:20, seguimos aprendiendo, dice: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. O sea, Dios te enseña en tu propia familia a guardar la ley de Dios, pero para que extrapoles esa enseñanza de tu familia a las otras familias. Dice: no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo y no te vas a contaminar con ella. O sea, debes de ser cauto, de no ir y adulterar, debes de respetar la mujer de tu prójimo, que está casada con tu prójimo, por eso es mujer de tu prójimo, tiene una unión con él, y después de que una persona vaya adultera y rompe su voto matrimonial, nunca nada es igual, y tiene que venir Dios a hacer una verdadera restauración para verdaderamente salvar ese matrimonio. Y es algo muy duro, es algo muy difícil, y como hay tanto dolor y tanta destrucción y Dios no quiere que las familias se dividan, entonces dice: ten cuidado, porque tú no debes de ir y andar en tus impulsos sensuales con la mujer de tu prójimo, contaminándote. O sea, no solamente te contaminas tú, sino también la contaminas a ella y haces mucho daño a una familia por completo. También nos dice el libro de Levítico que tú debías de guardarte de las perversiones del mundo de la época. Levítico 18:21 dice la Biblia: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Había que tener un cuidado de no caer en los actos paganos que tenían las naciones antiguas y de ir y sacrificar a tus hijos a ídolos antiguos paganos, sino debías de estar totalmente guardando tu familia de las aberraciones de la época, que son cuestiones que ya no hacemos el día de hoy, pero que se hicieron en la antigüedad, en las cuales las tribus paganas tomaban a sus hijos, los sacrificaban a los demonios y buscaban poder a través de esos sacrificios en actos aberrantes, donde mataban niños sacrificándolos a ídolos paganos. Y lo que te está diciendo la Biblia es que tú tuvieras cuidado de que tus hijos no fueran contaminados, desviados, destruidos o muertos por las corrientes del mundo de aquella época. Y en la actualidad nosotros debemos de tener cuidado que nuestros hijos no sean muertos o destruidos por las corrientes del mundo de esta época, evidentemente. También el libro de Levítico te enseña a no ser cruel y a cuidar tu lengua. Levítico 19, versos 14 y verso 16, dice la Biblia: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Y verso 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea, Dios mismo se presenta como si fuera el prójimo. Y te dice: no maldecirás al sordo, porque hay gente que es cruel y que cuando está un sordo va y lo maldice porque no va a poder escuchar el sordo la maldición, o que delante del ciego le pone tropiezo. Pero no necesariamente se refiere a que tú lo hagas con una persona que verdaderamente no pueda oír o que no pueda ver, sino que tú hagas actos viles cuando las otras personas no te puedan oír o no te puedan ver. En otras palabras, cuando la gente está murmurando de otro sin que esa persona te pueda escuchar porque está demasiado lejos, pues de facto es como si él estuviera sordo. No escucha tu murmuración, no escucha tus quejas, no escucha de hacerte la víctima hablando de otro, no se puede defender, y como eres cobarde no lo dices delante de él y te la pasas ahí chismeando de otras personas y hablando de una persona que está sorda porque no oye todos esos insultos y porque hay cobardía y hay maldad y no quieres enfrentar a la persona como debe de ser, tú y ella. Y entonces vas, como hay rencor, hay amargura, empiezas a regar el nombre de la otra persona y a humillarla delante de los demás. Y eso está totalmente aberrante. Y también no deberías de poner tropiezo al ciego. Y eso también se refiere a que no solamente que a un ciego literalmente le pongas un tropiezo, lo cual sería una crueldad muy grande, pero también el andar haciendo actos ocultos, que es muy común en la gente perversa, el andar aventando la piedra, escondiendo la mano para que nadie sepa que yo fui el que lo hizo, al cabo que él no vio que yo fui. Entonces, como no vio que yo fui,
pues yo soy como si él fuera ciego a mi acto, pero yo estoy haciendo maldades y siempre me escondo. Y eso hace la gente cobarde. Anda hablando cuando los demás no le pueden oír, anda poniendo tropiezo cuando los demás no lo pueden ver, y está haciendo maldades. Y también dicen, debes de tener cuidado de no andar en chismes y andar destruyendo la reputación de tu prójimo y muchas maldades. Y dice, ten cuidado, yo Jehová, o sea, yo soy el prójimo y a mí me lo haces. No solamente se lo haces a las demás personas, a mí me lo haces. También dice el libro de Levítico que debes de tener cuidado de la amargura y el rencor. Levítico 19, versos 17 y 18. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. De nuevo, yo soy el prójimo. Ten cuidado de aborrecer a tu hermano en tu corazón. Ten cuidado de no razonar, porque a veces lo más fácil es quedarte con el rencor, no hablar con él, empezar haciendo divisiones, empezar hablando con otros y no ir y razonar y tener cuidado de no participar de su pecado, aunque te hubiera hecho algo malo la persona, que tú le guardes rencor y que tú te vengues y empieces a hacer una espiral de degradación en la relación con tu prójimo. Tienes que tener mucho cuidado de que tú no guardes amargura y rencor en contra de nadie. ¿Qué es lo que debes de hacer en vez de guardar amargura y rencor? Debes de amar a tu prójimo y debes de servir y darte por tu prójimo. Dios no se agrada cuando la gente aborrece, no se agrada cuando la gente tiene rencor. No puede visitar y no puede estar en un corazón que está todo amargado contra su prójimo, que está todo quejoso, que siempre está viendo el mal que le hicieron, que siempre está jugando el rol de víctima, que le encanta andar victimizándose delante de los demás y manipulando en base a ese rol y haciéndose el importante, y que siempre quiere estar en el centro de todo y no hacer que Dios esté en el centro de todo, sino que es tan egoísta que siempre quiere él estar en el centro de todo. Pero estamos llamados a levantar a Dios sobre todas las cosas y que Cristo sea el centro de todo si verdaderamente queremos caminar con Él. Y entonces te describe la ley de Dios, te describe aquellas cosas en las cuales tú debías de amar a tu prójimo, tú debías de amar a Dios, y que cuando tú violas esa ley de Dios, yerras en el blanco y te desvías, y por lo tanto tienes una culpa encima. Además de describirte la ley de Dios, te dice también que el pecado podría ser descubierto, por ejemplo, por alguien que tuviera amor hacia esa persona. Porque cuando la gente empieza a practicar las maldades, al principio se da cuenta, pero después se va endureciendo su corazón y se empieza a engañar. Y empieza como que a lavarse el cerebro y a justificarse y a decir, no es tan malo, no es muy malo lo que estoy haciendo, todo el mundo lo hace, y empieza a inventarse engaños en el corazón, porque es muy difícil tener la culpa encima. Y entonces o te rindes a Dios o sigues en el pecado, y si es necia la persona y sigue en el pecado, se va engañando y se va disfrazando y endureciendo su corazón, y al rato está demasiado duro y no entiende nada. Ya lo ve de manera natural, ya se droga de manera natural, ya se emborracha de manera natural, ya adultera de manera natural, ya ni siquiera piensa, ya nada más agarra el teléfono y busca los contactos y a ver quién es la siguiente con la cual voy a adulterar, y ya está de una manera normal practicando todo tipo de maldades en su vida. Pero de repente, ¿cómo es que empieza a despertar ese corazón duro? Bueno, puede ser que alguien que ama a esa persona lo haga reconsiderar sus caminos. Levítico 5:1 también lo dice la Biblia. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O sea, alguien que vio ese pecado debía de denunciarlo, debía decirlo. Si eres llamado a testificar y tú sabes que hizo alguna maldad, y tú conocías que robó, que hizo algún acto vil, etcétera, y no lo denuncias, tú vas a llevar el pecado, tú vas a ser copartícipe en esa maldad. Entonces la Biblia en el libro de Levítico te decía que tú tuvieras cuidado de amar a tu prójimo, que tuvieras cuidado de ayudar a tu prójimo si se desviaba del blanco, y que buscaras el restaurar a tu prójimo y el estar bien con tu prójimo. También podría ser que de repente la persona empezara, sin que alguien viniera y lo exhortara, por la gracia de Dios, o empezara a medio entender el pecado después de practicarlo. Y vamos a ver un ejemplo. Levítico 5:4 dice:
O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Porque cuando el corazón está duro, pasa que anda ahí pecando, por ejemplo, en este caso con el juramento, anda jurando, anda haciendo pecados, etcétera, y no lo ve mal. Pero dice, ¿y si después lo entiende? Y si después se pone a pensar, oye, ¿por qué soy tan ligero? Oye, ¿por qué los 10 mandamientos que estaban ahí escritos y que dice que no tomes el nombre de Dios en vano, y yo lo estoy tomando a cada rato en vano? Eso está mal. Y entonces la persona se da cuenta que está desviada, que está mal, y lo entiende. Y cuando lo entiende, hay un veredicto: será culpable. O sea, Dios quiere que lo entiendas, pero que no busques superficialmente la salida rapidísimo y ya voy rápido, busco la salida. No, espérate, entiende la culpa. No puedes verdaderamente restaurar el corazón si no entiendes la culpa a profundidad y si no te metes a escarbar tu alma, si no haces barbecho para ti mismo y no empiezas a trabajar en tu alma hasta que puedas escarbar y encontrar todo lo que hay afectado y que solamente Dios puede restaurar. ¿Qué pasa cuando una persona entiende que es culpable? Romanos 7, versos 9 al 10 dice: yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Oh, yo estaba sin ley. Pasa que estás como sin ley, que se te olvidaron los mandamientos, que ya la conciencia la tienes dormida, que estás haciendo todo tipo de maldades. Pero de repente revive porque leíste un poquito de la ley, porque alguien te la habló, porque oíste un mensaje, revive y el pecado empieza a acusarte y te dice: estás mal. Tú eres esa persona, tienes un montón de cosas que arreglar, tienes situaciones pendientes, estás mal. Y el pecado revive. Y decía Pablo en este testimonio que dejó escrito en el libro de Romanos: y yo morí. Me sentía como muerto, me sentía culpable, me sentía mal. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque la Biblia, querido amigo, es para vida. Pero cuando estás desviado y estás mal, todo te condena y te sientes como muerto en vida. Entonces, ¿qué hacer cuando empiezas a entender el pecado? Cuando te empiezas a sentir culpable, cuando estabas primero evadido sin verlo, engañado porque ya te habías fabricado tu engaño, porque te habías hecho tus justificaciones y habías dicho: no, sí, ya Dios ya me restauró, te habías puesto un parche en tu vestido superficial, pero no habías actuado a fondo para entender tu alma de la manera adecuada que Dios pide. ¿Qué hacer entonces? Primero que nada, debía ser entendido el pecado con toda propiedad. Y la Biblia te enseña en Levítico cómo hacerlo. Levítico 5:17 dice: finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamientos de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. O sea, no era: ay, es que fue broma, es que esto, es que... No. El veredicto era culpable y vas a llevar tu pecado. Si tú lo entiendes, tenías que entender la culpa. No nada más era entender: ay, adulteré, ay, es que me coqueteó, me hizo. No, espérate. Tú eres culpable y vas a llevar tu pecado. Nadie más lo va a llevar. A ti te toca llevar tu pecado. 100% te toca llevar tu pecado. Y para que esa persona pudiera llevar su pecado, habían unas figuras que en el libro de Levítico se utilizaban para enseñarle a llevar el pecado. Y es que a la gente no le gusta llevar el pecado. A la gente le gusta descubrir su pecado y rápidamente, yo voy ahí, pido perdón o pido una cita y voy, me restituyo y ya todo. No, espérate. Tienes que llevar tu pecado. Tienes que entenderlo, tienes que cargarlo, tienes que pensar en la culpa, tienes que ahondar si nada más es el pecado o si hay otras cosas mayores. Tienes que hacer lo que la gente no le gusta hacer. Cuando hay egoísmo detrás de un corazón y no está el deseo real de ir a donde Dios quiera. Dios, déjame ver lo que tú quieras que yo vea. Déjame amar a mi prójimo como tú quieres que yo lo ame. Pero si la persona es egoísta y nada más busca su comodidad, no va a andar viendo el pecado a profundidad porque piensa en él. ¿Qué le va a importar Dios, hombre? ¿Qué le va a importar al prójimo? No le importa restituir bien, no le importa que Dios quede agradado, le gusta autoengañarse porque tiene un disfraz religioso y le gusta andar con el disfraz religioso. Pero por eso hay tanta falta de poder en tantos grupos. Pero Dios se agrada del que quiere
de decir, soy culpable y voy a llevar mi pecado. Yo lo voy a cargar, yo lo voy a llevar, como Jesús llevó la cruz y la llevó y se negó. Así yo voy a cargar y voy a llevar mi pecado y lo voy a entender y no lo voy a evadir, sino lo voy a enfrentar. Voy a ser valiente, no voy a ser un cobarde que no enfrente las cosas y voy a llevar mi pecado. Y el libro de Levítico te enseña figuras para que tú pudieras llevar tu pecado. Por ejemplo, en algunos casos se cortaba la comunión con la persona en ciertas ocasiones. Levítico 17, versos 8 al 9 dice, les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre nosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. O sea, si a una persona se le ocurría, yo tengo una manera, ¿no? Allá en tal lugar, voy llegando aquí a Israel y yo vengo de Siria y yo encontré alguna forma ya de buscar a Dios, pero no tenemos que ir al templo, no tenemos que reconciliarnos a la manera de Dios. Lo hacemos ahí en nuestras casas, lo hacemos a nuestra manera. Entonces, si alguien empezaba a su manera a inventar ideas y no lo hacía a la manera de Dios, entonces lo que hacían los israelitas era decir, tú te apartas, no estamos caminando juntos. No lo vamos a hacer a tu manera, lo vamos a hacer a la manera de Dios. Y separaban a la persona. Y en ese separar a la persona era una manera de decirle a la persona, hey, ten cuidado. Si tú quieres caminar con nosotros, tienes que obedecer las cosas como Dios las dice. No puede ser a tu manera, no puede ser como tú dices, tiene que ser como Dios nos enseñó. Y si quieres que caminemos juntos, vamos a seguir las instrucciones de Dios. Porque ¿cómo caminarán dos juntos que no estuvieran de acuerdo? Entonces, como no estamos de acuerdo, mejor nos separamos, porque tú estás viendo las cosas a tu manera, con humanismos, con tus formas personales de ver, y no quieres las cosas a la manera de Dios. Y entonces, separaban a la persona del cuerpo, y era una misericordia para esa persona. Y la persona ya que estaba fuera de Israel empezaba a decir, la verdad sí lo hice a mi manera. La verdad es que era un lugar muy diferente a los lugares donde yo he estado. La verdad es que sí tienen un Dios que yo lo vi en el templo y que estaba ahí una nube y había una columna de fuego. ¿Y por qué lo voy a hacer yo a mi manera? Y ellos tenían algo diferente que yo no había visto en ningún lado. Mejor voy a regresar con una actitud humilde. Y llegaban y pedían perdón y decían, bueno, la verdad, disculpa, me da una oportunidad, voy a hacerlo a la manera de Dios. Y entonces recibían a la persona con una actitud distinta. Pero no permitían que hubiera un montón de levadura y que cada quien haciendo las cosas a su manera, sino que había una oportunidad para que la persona apartada empezara a entender su pecado. ¿A quién más se les separaba? A los perversos sexuales también se les separaba. Levítico 18, 29, cuando tú lees el contexto de esta parte de Levítico 18, está hablando de bestialismo, de muchas desviaciones sexuales y se mencionan ahí ampliamente. Dice, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, en tu casa las puedes leer, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Cuando una persona hacía aberraciones sexuales, eran cortadas. Cuando alguien abusaba de un niño, cuando alguien hacía un acto asqueroso, abominable, execrable sexualmente, oye, espérate, pues no eres un mundo de impulsos, tienes que tener cuidado, tienes que gobernarte a ti mismo y tienes que entender que si no caminas con pureza sexual, eres cortada del pueblo. No te queremos aquí. Porque no queremos que andes abusando de animales, porque no queremos que andes abusando de niños, porque no queremos que andes violando gente, porque no, tú no caminas con nosotros. Aquí queremos gente que esté en santidad. Y qué diferente sería un país que apartara a los perversos, a los abusadores de los niños, a los violadores. Y entonces ellos hacían eso, lo apartaban y la persona podía entonces decir, quiero ser parte de ellos, tengo que cambiar. Y hasta que cambiaba, podía tener una oportunidad de regresar, de evaluarse si había restaurado realmente su vida y entonces poder entender ya lejos de los demás, entender su pecado, su maldad. Oye, pues yo no estoy viviendo en base a los principios de Dios, estoy viviendo en base a mis pasiones y está mal lo que yo hice. Y era una oportunidad para que el duro, de manera apartada, pudiera entender todo lo que no había entendido con tanta doctrina y con tantas cosas que no valoró y que no aprovechó. Entonces había disciplinas para que la gente pudiera ser amada a través de disciplinas y pudieran entender el pecado. También cuando había actos menores, había disciplinas menores, por así decirlos, que tenía el propósito de que ellos entendieran
la gravedad de lo que habían hecho, sin que necesariamente se apartaran del pueblo. Por ejemplo, vamos a leer un pasaje en Levítico 17:15. Dice: y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche y entonces será limpio. O sea, vamos a suponer que estaba un perro y había un animal muerto y el perro se estaba comiendo ahí el animal y llegaba alguien con hambre y empezaba a disputar con el perro y le agarraba un pedazo ahí al cadáver muerto y iba y se comía eso y decían: oye, espérate, ¿qué estás haciendo? Tú te estás menospreciando a ti mismo. ¿Cómo es que te vas a poner con un perro a discutir o a pelear ahí por un animal que estaba muerto? Eso está muy mal. Tú tienes una dignidad. Tú fuiste hecho a semejanza de Dios. Tú no tienes que hacer eso. Y entonces la persona decía: sí, es cierto, estoy mal. Y llevaba su pecado hasta la noche. Si eso pasaba en el día, se iba a su casa, paraba las cosas que tenía que hacer y hasta la noche se ponía a reflexionar. ¿Qué reflexionaba? Bueno, ¿qué me pasó a mí? Que tengo que estar haciendo ese tipo de cuestiones, peleándome con bestias por una comida. No es así. Y empezaban a entender: estoy degradando mi dignidad personal. Empezaba a entender, empezaba a orar: Señor, ayúdame a entender qué fue lo que me pasó. El día de hoy mucha gente, su dignidad personal es degradada. Llega el esposo, le pega y al día siguiente dice: ojalá no me pegue tan duro como ayer. ¿Qué es eso? ¿Cómo puedes permitir eso? ¿Por qué alguien te va a pegar? ¿Por qué te pueden pegar en casa? Él está para cuidarte, no para que te pegue. ¿Qué es eso? Pero ya está tan rebajada la dignidad personal que pues ya yo fui hecha para que me peguen, yo fui hecho para esto, y ya la gente no reflexiona en el valor que Dios le dio a esa persona. Y ellos buscaban que reflexionara, y había ritos, por así decirlo, en el que le mandaban a la persona: espérate, vas a ser inmundo hasta la noche. Tienes que pensar, tienes que cargar el pecado, al menos un periodo. Apártate unas horas, vete a tu casa, vete a buscar y a restaurar tu alma, porque tú fuiste hecho a semejanza de Dios y tú no tienes por qué dejar que nadie te pisotee de esa forma o que tú rebajes tu dignidad de esa manera. También había ritos dentro del libro de Levítico que les ayudaban a ellos a reflexionar cómo su pecado contaminaba a otros. Levítico 15:10 dice: y cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmunda hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. O sea, la persona cuando se desviaba en cierto tipo de pecados, si se sentaba, la silla la hacía inmunda. Y si luego alguien llegaba y se sentaba en la silla, pues también tú te hiciste inmundo. ¿Qué es un rito? Era un ejemplo nada más. Acuérdate que el libro de Levítico, ya lo hablamos en la introducción, era de figuras. Era un ejemplo. ¿Qué te estaba diciendo esa figura? Por supuesto que no es cierto que una persona le transfiera literalmente el pecado a un objeto. Pero lo que esa figura te está enseñando es: tú contaminas a otros con el pecado. Ten cuidado porque tú contaminas a otros. Y no es verdad que la gente muchas veces contamina a otros. ¿No es verdad que la vanidosa va tentando a todos y contaminando a todos, a la lujuria, a la maldad? ¿O que el histérico se pone a gritar y contamina a otros? ¿La amargada contamina a otros? ¿El ladrón no lo hace solo y contamina a otros y quiere que otros pequen con él? ¿El que ama el dinero empieza a hacer formas de robar junto con otros? Y entonces hay que tener cuidado. Porque normalmente el pecador no peca solo, sino contamina a otros. Y ese tipo de ritos lo que ayudaba es que la gente entendiera: ten cuidado, porque cuando estás en pecado, lo que tocas lo contaminas, y si alguien viene y lo toca después, también termina siendo contaminado. No era algo excesivo, era durante un día, pero los ayudaba a que ellos entendieran que es grave el pecado, que el pecador contamina a muchas personas, que el pecado te inutiliza, que te hace que estés como que no puedas tocar nada, como que te quedes en tu cuarto, como que te quedes reflexionando y que no vayas a tocar todo, porque entonces vas a destrozar. Y de esa manera podían, por medio de un ejemplo, entender en lo grave que era el pecado. La gente el día de hoy ni siquiera se pone a pensar en lo grave que es el pecado, ni en cómo contamina a los demás. Y entonces Dios les dejó un ejemplo con el propósito que ellos pudieran entender cómo contaminaban a los demás con sus maldades.
Y de esa manera ellos iban entendiendo qué tan grave era el pecado. Había un periodo en el que ellos reflexionaban en el pecado. No era simpleza, no era decir, ay, cometí esto, pum, pa, hago una oración, hago una acepta a Cristo y ya, y luego peor aún, una vez salvo, siempre salvo, y ya soy salvo de por vida, y por la gracia de Cristo, la sangre de Cristo, hermano, me limpia de todo pecado, y ya Dios no me vea, Dios ve la sangre de Cristo en mí, y no me ve a mí como pecador, sino por la sangre de Cristo y por la gracia, y entonces puedo hacer todo tipo de maldades, y la sangre de Cristo no es un lavadero, sino es una preciosa oportunidad para que tú puedas redimir tu vida, pero una vida con un corazón cambiado verdaderamente. Y entonces, como el pecado es superficialmente visto muchas veces, Dios los llenaba de ejemplos para que entendieran la gravedad del pecado. También tenían que restaurar a las personas que hubieran agraviado. Después de enseñarles que contaminaban a otros, tenían que restaurar. Levítico 6, versos 4 al 5 dice: entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre el cual hubiera jurado falsamente. Lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. O sea, restituían todo. Si tú robabas, le regresabas todo lo que le robaste. Le llevabas el dinero y le decías, toma ese dinero, yo te lo doy, toma, porque yo te lo robé. Pero no nada más si le regresabas la cantidad robada, sino que hasta le agregabas más cantidad. Porque a lo mejor pudiste ser afectado, porque a lo mejor tenías gastos y yo te quité el dinero cuando tú tenías necesidad. Por lo tanto, no solamente te doy eso que yo te quité, sino te doy más para que tú sepas que verdaderamente yo quiero restaurarme y quiero amarte a ti. Ya no le importaba a la persona sus cosas, sino le importaba ahora su prójimo. Y entonces veían de la forma de restaurar al otro, aunque fuera una calumnia también, el daño de la calumnia. Si iban y hablaban de alguien, de repente juntaban a todos otra vez, oigan, vengan para acá. Yo estuve hablando de mi hermano, de fulano, yo estuve diciendo esto y esto y esto. Y le explicaban a todos la calumnia, y era porque yo estaba amargado, y era porque yo estaba mal. Estuve con soberbia hablando, estuve menospreciándolo, hablando. Qué bien le haría al murmurador hacer eso. Verdaderamente qué bien le haría el ir y decir de las personas y el restaurar el nombre de aquellos que han regado y destruido sus reputaciones delante de los demás por su amargura. Qué bien le caería al murmurador hacer eso. Tenía que hacerlo, tenía que restituir aquello que había hecho mal. Y tenía que restaurar las cosas como antes de que él empezara a hablar, antes de que él empezara a robar. Hacía todo lo humanamente posible por restaurar la vida de su prójimo, para que no existan dudas. Zaqueo, más adelante, en el Nuevo Testamento, él restauró a tal grado que dijo, si algo le debo a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y además doy la mitad de mis bienes a los pobres. Oyó una predicación de Jesús y entendió lo que él tenía que hacer. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque había cambiado su corazón de abusar de su prójimo a servir a su prójimo. Así que la persona restauraba con su prójimo. Además debía de confesar el pecado y apartarse del pecado. Levítico 5:5 dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. O sea, confesar implica un reconocimiento, implica que tú asumes la culpa, que tú dices, yo no hice esto correctamente, yo pequé en esto, y reconoces. Y la confesión se la haces a aquel que puede perdonar, que es Dios. Y dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, no nada más es confesar, sino es confesarlos y apartarse, va a alcanzar misericordia. De nada sirve una confesión si no hay un deseo de cambio y si no hay una actitud y un cambio de camino real. Entonces debía de confesar sus pecados y debía estar totalmente decidido a dejarlos para siempre. Y en ese contexto, viene a la parte central del libro, que es la expiación. Esto es el camino por el cual el pecador era perdonado. Levítico 1:3 dice,
Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. O sea, va a ir delante de Dios y va a ofrecer un holocausto y se lo va a dar a Dios. ¿Qué es eso de un holocausto? Algo que yo de mi voluntad vengo con un animal a ofrecérselo a Dios. Y no es porque mi familia lo quiera, no es porque mi mamá lo quiera, mi esposo lo quiera, etcétera, sino yo voluntariamente voy al tabernáculo delante de Dios y digo, yo soy culpable por esto que hice, y le preguntaba al ministro, ya regresaste el dinero, ya hiciste esto, ya hiciste lo otro, ya lo hice, yo soy culpable, y empezaba a buscar a Dios junto con aquella persona y ponían, entendiendo la culpa, simbólicamente la culpa sobre el holocausto, y se transfería la culpa sobre el animal. Vamos a verlo en Levítico 1:4, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Quién era el que aceptaba que eso fuera expiado? Dios. Entonces la persona llegaba entendiendo no solamente todo lo que hemos visto, sino entendiendo que era gravísimo el pecado. Y llegaba con un cordero, con un holocausto, y ponía su mano sobre el holocausto, sobre la cabeza del holocausto, y delante de Dios hacía una oración diciendo, Dios, te ruego que tú transfieras mi culpa a este cordero, a este animalito. Porque lo que yo hice es tan grave, porque yo lo que hice está tan mal, que soy digno de muerte. Pero no me mates a mí, Señor. Mata a este cordero que no tiene la culpa para nada, el inocente muriendo por el culpable. El sustituto quedaba totalmente separado y llevaba la culpa de aquel que había puesto su mano sobre el sustituto. Levítico 1, versos 5 al 6, dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. ¿Qué representaba el holocausto? ¿Qué representaba ese animal? Representaba al pecador. Entonces lo desollaban, lo vaciaban todos los órganos, lo separaban. Si me representa a mí, tengo yo que quedar separado. Ya no puedo estar unido al pecado, tengo que quedar expuesto, tengo que quedar separado. No, el pecador no podía ser como un costal de mañas que le dices estás mal y que se defiende y que dice un argumento y que dice otro y que todo el tiempo está defensivo, o que le dices algo, no, pero tú también esto, y empieza ya en un debate. No. Era una persona que entendía su culpa, que lo había reflexionado, que si era grave se había apartado del cuerpo, que había seguido el camino adecuado para entender su maldad, y que ya una vez que entendía su maldad, llegaba diciendo soy culpable, y soy tan culpable que soy digno de muerte. Yo soy digno de que me maten, yo soy digno de que me vaya al infierno, soy digno de perderme para siempre, pero oh Dios, en tu misericordia, permite que este animal lleve mi culpa. Y oraban sobre un cordero y le traspasaban la culpa al cordero, y el cordero era destrozado, era partido, era separado. Y el cordero representaba el corazón de esa persona, vaciado, destrozado por completo. Lo dividían en partes. Como el corazón debía ser quebrado, viendo la culpa, viendo la maldad, entendiendo aquello. Y la sangre del cordero era expuesta sobre el altar, que era el lugar donde se derramaba la misericordia. Y por esa sangre, que significa la vida del cordero, porque la sangre quiere decir la vida, por su vida yo puedo tener vida. Dios sacia su justicia en el cordero. Yo merecía la muerte. El cordero murió por mí. Y era lo que significaba. ¿Qué le hacían al cordero? Levítico 1:7 dice, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. O sea, después de que lo desollaban, lo separaban, lo ponían sobre el altar, ponían la sangre del cordero sobre el altar para decir sangre por sangre, vida por vida, lo quemaban por completo. De tal manera que quedaba claro que la paga del pecado es muerte, que no quedaba nada de ese cordero y que subía el humo de ese cordero al cielo
como diciendo, por este sacrificio, oh Dios, ten misericordia de mí y considera que mi culpa ya no existe. No, no era algo así superficial, no era algo ligero, no era algo como el día de hoy que se predican muchas ligerezas. Tú acepta a Cristo, oye, todavía no entiendo el pecado. ¿Qué es el pecado? No importa, hombre. Tú sigue esta oración, siéntate ahí, tú repite las palabras y yo lo voy a ir diciendo, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Ni entiende nada. Ni entiende lo que es Señor, ni lo que es Salvador, ni entiende su culpa, no entiende nada. Y de ahí dice, no, tú ya eres hermano, tú una vez salvo, siempre salvo. No, así no era. Era algo serio, era algo profundo, era algo de escarbar, de ver, de meditar en la culpa, transferir la culpa al Cordero y decir, por mi culpa tiene que morir Él. No es cualquier cosa adulterar, no es cualquier cosa matar, no es cualquier cosa hacer uno de esos actos viles. Tiene que haber alguien que pague la culpa del pecador. Y cuando llegaba con el corazón quebrantado, Dios decía que transfería la culpa y aceptaba esa ofrenda, ese sacrificio, ese sustituto que era el Cordero por la culpa del pecador. Pasara lo que pasara, no importaba si era rico o era pobre, tenía que haber un sacrificio para pagar el pecado. Por ejemplo, ¿qué pasaba si era pobre? El pobre también ofrecía un sacrificio. No era que nada más los ricos se podían salvar. ¿Qué ofrecía el pobre? Levítico 5:11 dice, mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina de expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. O sea, podían llevar tórtolas o palominos, y ya en el peor caso, o sea, aves. En el peor caso, si no, podían llevar una ofrenda y te la describe. Pero siempre era, aunque fuera un animal pequeño, aunque tú fueras y lo atraparas, pero tenías que llevar algo que pagara tu culpa. Levítico 1:14 y 15, seguimos aprendiendo, dice, si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote las ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Entonces el mismo rito, la persona llegaba con sus tórtolas o con sus palominos, oraba, transfería la culpa sobre una avecita que iba y atrapaba, la llevaba viva, le quitaban la cabeza, que quería decir, mira, perdiste la cabeza, y exprimía la sangre del ave en el altar, la sangre de nuevo, vida por vida. Ella da su vida por ti. Y por ti ya no va a volar esa ave. Por ti ya no va a tener más vida, para que tú puedas tener una oportunidad ante Dios. Y su sangre era exprimida en el altar. Era una manera de enseñarle al pecador endurecido lo grave que es el pecado. Porque la gente, cuando está evadida, inventa tantas tonterías. Hace actos crueles y luego se justifica, no, para hacer el bien y para que entiendan y para esto. No, espérate, no puedes justificarte con tonterías. Como una vez un perverso que había violado a una niña, andaba diciendo, ella fue la que se me ofreció, la niña fue la que se me ofreció. ¿Qué es eso? Ya parece que una niña se te ofreció. Ándale, perverso. Hasta la gente que estaba oyendo la entrevista se indignó por completo. Ya parece que la niña se la va a ofrecer a un violador. Pero cuando una persona está en una gran maldad, está tan quebrantado su corazón, tan sucio y mal, y lejos de la gracia de Dios, está todo engañoso y todo incapaz de poder entender. Y por eso Dios hacía ese tipo de ritos. No, te vas a apartar por perverso, no vas a estar en el pueblo, allá vete. Aquí no vas a estar arriesgando a los niños. Y luego si llegaba, a ver qué viste, lo ayudaban, etcétera. O si era algo menor, pues como quiera todo el día, pero te vas a poner a entender en tu culpa y en tu maldad. Y te vas a poner a ver que no vas a andar contaminando a otros. Y a ver qué hiciste, ¿no? Y ya fuiste y restauraste y restituiste. Era algo serio. Y el momento culminante era, le transfieres tu culpa a esta ave o a este cordero. Le quitamos la cabeza. O partimos el cordero y lo desollamos y lo quemamos. Y tú eres esa ave o ese cordero. Y tú eres aquel que perdió la cabeza.
Entonces la persona tenía un rito con el cual su dureza era tratada. Y decía, no es cualquier cosa lo que hice. Tuvo que morir alguien por mí. Ahora, ¿qué pasaba si era un líder? Levítico 4:14 también nos habla qué pasaba cuando era un líder. No había acepción de personas en la Biblia. Antes, con más luz hay más culpa. Dice, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo con la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y recuerda que aprendimos en el tabernáculo que tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y llegaba el sacerdote cuando habían pecado los líderes, hacían un sacrificio y lo rociaba hacia el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. O sea, una forma de presentar la expiación mucho más cerca de Dios. Pues no que era líder, pues por eso, porque es líder, es más grave, porque había más luz. Y tiene que ser la culpa más a fondo tratada, mucho más a fondo. No era un acto superficial, como los falsos profetas que curan con liviandad ahí la herida, que andan ahí provocando nada más oraciones superficiales, que no tienen celo por Dios, que no aman realmente al pecador y lo quieren restaurar, sino andan nada más superficialmente haciendo todo. No, era un acto serio donde la persona era ayudada a entender su culpa. Y cargaba su pecado y su culpa hasta que la entendía. Y como acto culminante, traía todo. ¿Qué importa si fuera líder? También tenía que llevar su culpa. Y más adentro. Porque hay una misma ley para todos. El sacrificio representaba algo muy santo y muy sublime. Levítico 7:1 dice, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. El sacrificio era algo muy santo. Era lo que Dios recibía. Ese animal representaba algo muy santo, algo apartado para Dios, algo que era quemado para Dios y que recibía lo que Dios aceptaba como el vehículo que limpiaba la conciencia y la maldad del pecador, y que Dios consideraba a través de ese sacrificio al pecador en estado de gracia, cuando obviamente había entendido todo y había restaurado las cosas. Era algo santísimo. Por eso no era cualquier sacrificio. Levítico 22:22 dice, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. O sea, debían de llevarle el mejor sacrificio a Dios. No pueden llevar ahí, voy a buscar el animal, a ver aquel cojo, aquel ciego, aquel que está mutilado, que está verrugoso, que está feo. Total, lo van a poner en el altar. No, era llevar al mejor, al perfecto, al que veía bien, al hermoso, a un corderito, libre, sin culpa. Aquel me va a representar a mí, al mejor. Y eso era una gran enseñanza al pecador. Qué tan grave es que aquel animal que parece puro, sin culpa, me representa a mí y muere para pagar mi culpa. Todo esto era una figura, porque Levítico es libro de figuras, sobre un sacrificio precioso que iba a venir después. Isaías 53, versos 5 al 7 dice, hablando del Mesías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No hay acto de amor más grande que hubiese existido en toda la historia del universo
que Dios hecho carne hubiera tomado simbólicamente el lugar de ese cordero y hubiera sido aquel sacrificio perfecto, acepto por el Padre, sin pecado, que podía tomar la culpa del pecador en la cruz para pagar sus malas obras, sus pecados y sus maldades, y poderse presentar a sí mismo como decir: yo en mi muerte pagué las culpas de ellos, pagué con mis manos traspasadas sus malas obras, pagué con mis pies traspasados sus malos caminos, pagué con mi corona de espinas sus malos pensamientos, pagué con mi cuerpo desnudo su pornografía y su maldad, pagué con todos los golpes que me dieron, toda la crueldad, las burlas y los actos viles de ellos. Yo lo pagué, Padre, por lo tanto recibe a este pecador y dale la oportunidad de entrar al cielo. Por eso Él es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, la máxima expresión de amor. Porque nadie te ha amado como Él te ha amado, porque nadie ha dado su vida por ti. Por eso es que Él puede restaurar y ayudar. Pero ¿querrás tú, amigo? ¿Querrás atreverte a consagrarte a Él? ¿Querrás llevar tu pecado? ¿Querrás dedicarte a entender sus mandamientos, a comparar tu vida con sus mandamientos, a dedicarte a ver las cosas por su nombre, a dedicarte? No se llama tentación o un desliz, es adulterio, es asesinato, es chisme, es robo. Querrás empezar a ver las cosas como Dios las ve, sin escudos, sin evasiones, sin justificaciones, enfrentarte a tu pecado, a tu maldad, llevar tu pecado, cargarlo y entender la culpa. Restaurar con tu prójimo, con tu amante, con el que robaste, con quien sea. Cambiar tu corazón, aprender a hacer el bien, renunciar a esos legalismos asquerosos religiosos de andarle buscando el pelo en la sopa a todo el mundo y no ponerte a amar a los demás, colándole el mosquito a todos y tragándote el camello tú. Eso es asqueroso. Y que cuando entiendas todo, puedas ahondar, profundizar, restaurar, cambiar tu vida e ir al Padre, entendiendo que ese Cordero hizo un sacrificio sustitutorio y decir: yo era digno de muerte, yo era el que merecía estar en la cruz. Confesar tu pecado y buscar su gracia para que Él te perdone. Juan 1:29, Juan el Bautista, quien trajo un grandísimo avivamiento. El secreto de Juan era hablar de Jesús. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es ese Cordero. Jesucristo es el vehículo mediador. El Cordero, un animalito, era solamente una figura de aquella super paliza que le dieron a Jesús y aquel sacrificio tan grande que Él tuvo. Era una figura del acto más grande de amor que hizo Jesucristo para dar una oportunidad al pecador. Y por eso es que Él puede quitar el pecado del mundo, puede lavar la conciencia, puede cambiar el corazón del pecador y hacerlo totalmente diferente, como Afrikaner cambió cuando ese misionero Moffat le predicó: de las tinieblas a su luz admirable, por lo que hizo Jesucristo. Él es el que puede perdonar y Él es el único que puede extender su misericordia, porque nadie jamás murió por el pecador en la cruz. Marcos 5, versos 33 al 34 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él. O sea, entendió que Él era Dios y Dios la había sanado, porque era una mujer que tenía un mal grave. Y le dijo toda la verdad. Sabía quién era Jesús, tenía temor, temblor. Pero Él la recibió con amor y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz.
Por eso Jesús es el único que puede levantar el alma de un pecador. Y por eso cuando Jesús no te levanta, tienes que andar hablando con 1000 personas para ver si aquel te lava la conciencia y otra persona qué dice, y tú qué opinas, y tú qué dices, y hablar con uno y con otro, porque si Jesús no te ha hablado, no te ha hablado. Pero cuando Jesús te dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. ¿Qué importa lo que diga el hombre? No necesitas a nadie. El único que importa es Jesús. El único que lo puede hacer es Jesús. Él es aquel cordero, sacrificio perfecto y precioso por el pecador. Pero solamente es válido y extiende su gracia cuando te arrepientes y crees. Y para que te arrepientas tienes que entender el caminito del pecado, escudriñar tu alma y buscar y ahondar y hacer barbecho para ti mismo en tu propio corazón. Hasta que puedas entender tu culpa, puedas restaurar aquello que hiciste mal, puedas pedir perdón y puedas ser una nueva persona. Cristo lo puede hacer. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Quieres ahondar? ¿Quieres pelear la lucha de tu propio corazón y ahondar en salvar tu alma? O mucha gente, ¿cuánto hace ahora con el coronavirus para no caer enfermo? Tomas medicinas, te cuidas, haces una cosa u otra, andas con cubrebocas. ¿Cuánto más que un virus le ha hecho daño a tu alma, al pecado? ¿Por qué no darle una escarbada y entender qué es lo que te aleja de Dios? Caminar el camino de llevar el pecado y buscar la gracia del Salvador hasta que Él venga y extienda su cetro y te diga como aquella mujer, tu fe te ha hecho salvo, ve en paz. Solo el Salvador lo puede hacer. Él es el bendito Cordero de Dios y Él te puede restaurar y Él te puede cambiar. La respuesta está en ti, amigo. Si tú quieres, busca su gracia. El Evangelio fue explicado. Está en ti llevarlo a la práctica. Con eso termino. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos la siguiente semana para seguir aprendiendo verdades importantes de este libro de Levítico. Que tengan buena tarde.